desde el punto de vista de poder compartir desde las voces mismas del territorio el trabajo que hemos venido desarrollando conjuntamente diversos actores en el municipio de Florida, municipio ubicado en el suroccidente del Valle del Cauca y que pertenece al Plan de Desarrollo con enfoque territorial de la zona del Pacífico. Yo voy a hacer una muy pequeña introducción de lo que ha sido este proyecto, porque para nosotros lo más importante aquí es establecer la comunicación y el reconocimiento de lo que para el resguardo indígena Triunfo Cristal Páez ha sido este trabajo que venimos desarrollando conjuntamente, de manera conjunta. El proyecto Valle Rural Productivo y Sostenible es una iniciativa que parte de la materialización de varias iniciativas consignadas en el PEDET del municipio de Florida. Iniciativas que fueron consignadas por campesinos y afrodescendientes productores de plátano y banano desde el punto de vista de la competitividad, la productividad y el impulso para la producción y transformación del plátano y del banano, y la iniciativa del resguardo Triunfo Cristal Páez desde el punto de vista de la conservación y restauración en el resguardo. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el Fondo Colombia en Paz, entendimos que una propuesta de esta naturaleza debía ser multisectorial, de tal manera que conversamos con los gremios Azucaña, el Fondo del Agua para la Vida y la Sostenibilidad, ProPacífico, el Programa Mundial de Alimentos, y trabajamos conjuntamente con ellos la estructuración de una alianza que impulsara este tipo de proyectos que lo que buscan es materializar la política pública del Fondo Colombia en Paz y articularla a las iniciativas reales que quedaron consignadas en los PEDET, en este caso en el PEDET específico de Florida. De esa manera entramos en contacto con el resguardo Triunfo Cristal Páez y con las asociaciones de productores que forman parte de la iniciativa. 3 asociaciones de productores que comprenden 325 hectáreas de producción de plátano y banano a 900 metros de altura sobre 10 veredas, cubre 10 veredas del municipio de Florida. Y el resguardo Triunfo Cristal Páez está en diversos pisos térmicos, el mayor ahora, y Fabio nos podrán dar mucha mejor información, y es una fuente hídrica profunda para el territorio, es una fábrica productora de agua. El resguardo tiene 5.700 hectáreas, alberga aproximadamente a 1.500 familias y está en diversos pisos térmicos, desde los 1.200 hasta los 4.000 metros. Entre el resguardo, en un proceso que fue de construcción conjunta entre los aliados, las organizaciones de productores y el resguardo, realizados los análisis, llegan ellos a la conclusión que era necesario articular la iniciativa productiva del plátano y el banano a la biodiversidad y la conservación y restauración del agua que tiene el resguardo. ¿Por qué? Porque el agua es necesaria y la biodiversidad para mejorar las prácticas agrícolas que buscaba el proyecto desde el punto de vista agroecológico. ¿Qué tiene esto como fin? Y es mirar el territorio desde la propia articulación de sus dinámicas económicas, sociales, organizativas, culturales, de todo lo que significa para el resguardo y para el pueblo nasa el mandato espiritual del cuidado de la tierra, para poder producir el agua y la biodiversidad que requiere la producción del plátano, en este caso de la
pequeños productores de plátano y banano en un proyecto que pasó por 3 olas invernales, una pandemia y un estallido social, y la articulación que lograron y la vinculación con el proyecto de ellos fue profunda y el proyecto nunca paró. Los resultados para el Fondo Colombia en Paz han llevado a que entremos en una segunda fase a partir de finales del año 2024. El proyecto tuvo una duración de 2 años y una formulación de casi 1 año para poder hacer todas las concertaciones y las articulaciones, y como les digo, desde la perspectiva territorial, el proyecto tiene una articulación multisectorial y una articulación interétnica y pluricultural. Y es de esta manera porque los productores de plátano y banano son afrodescendientes y campesinos, y quienes nos cuidan y nos producen el agua son indígenas. Florida es un municipio interétnico, es un municipio pluricultural. Convivimos y compartimos en el territorio tanto las empresas como la agricultura, como la agroindustria, como los pequeños productores, en una diversidad que hace que el territorio tenga las inmensas posibilidades de poder potenciar esas oportunidades que nos ofrecen. Y lo que nosotros hemos identificado es que las oportunidades que ofrece el territorio están de fondo en un asunto profundo, que es el de la articulación, el reconocimiento y el respeto por la diversidad que tenemos en el territorio. No únicamente la diversidad biológica, sino la diversidad étnica, de miradas de desarrollo. El proyecto logra articular y concertar las diferentes miradas de desarrollo que tenemos entre los agroindustriales, los agricultores, los pequeños productores y los indígenas, y ahí es donde se encuentra el gran potencial que ha generado este proyecto para poder avanzar de manera consensuada, no solamente en los asuntos que cada uno de ellos tiene consignados desde su propia perspectiva de desarrollo, sino en lograr entender que hay asuntos que nos convocan. No buscamos tener visiones compartidas. Para nosotros es mucho más importante tener asuntos que nos unen y que nos llevan a trabajar de manera conjunta, más que una aspiración de visión compartida, porque son esos asuntos los que nos llevan a construir poco a poco y a tejer el territorio para poder avanzar de manera conjunta. Buscamos más tener objetivos compartidos que visiones compartidas, porque somos diferentes. Tenemos diversidad de visiones, por lo tanto buscamos encontrar esos puntos comunes que nos acompañen a todos en el desarrollo al cual aspiramos, y como dice el pueblo Nasa, el territorio, la vida y la dignidad está en el centro de este proyecto. Yo quiero presentarles al Mayor Vicente. El Mayor Vicente ha sido 2 veces gobernador del resguardo Triunfo Cristal Páez, y a Fabio, que también ha sido gobernador del resguardo. Es importante que el Mayor Vicente nos ubique y nos identifique, porque desde su cosmovisión y del mandato espiritual que ellos tienen del cuidado de la tierra, participan conjuntamente con otros actores del territorio en un proyecto de esta naturaleza que representa también la corresponsabilidad que ellos tienen por el cuidado de la tierra y el agua. Y Fabio nos contará también un poco cómo fue ese proceso, no solamente de conservación y restauración, sino también de mejoramiento de prácticas silvopastoriles y de fortalecimiento de los viveros nativos que tienen las mujeres en el resguardo. Entonces, Mayor, yo le doy la palabra para que usted inicie. Bye. Le estoy diciendo buenos días, ¿cómo amanecieron?
Buenos días, María. Pues Piti, pues, estoy diciendo muchas gracias por la invitación que nos han hecho, ¿sí? Como lo escuchan así, nuestro resguardo tiene esa diversidad, ¿sí? Primero, mi nombre es José Vicente García Guasaquillo, líder de ese resguardo, como le decía la doctora, dos veces gobernador, primero en el 99, 98, 99, y luego a los 10 años que volvió otra vez, que me elige la comunidad en el 98, 2008, 2009. Entonces, en la primera oportunidad que tuve como gobernador, empecé el proceso de concientizar a la comunidad que teníamos que empezar a cuidar nuestros recursos naturales, ¿sí? Fue una de las prioridades que vi en ese entonces, fue de educarnos, de formar, porque no podíamos destruir lo poco y nada que nos habían dejado los colonos. Cuando las tierras pasaron a ser manos del resguardo, eran totalmente distintas, ¿sí? Era solamente potreros, otro tipo de aprovechamiento que hizo en ese entonces el colono. Nosotros empezamos a empezar a restaurar esos lugares que habían sido destruidos. Por eso, para el pueblo Nasa, el medio ambiente, los recursos naturales son hermanos. Nosotros lo identificamos así. La naturaleza es hermano, por otro venimos de la naturaleza. Entonces, hemos empezado de cómo hacer las restauraciones de los nacimientos que ya estaban únicamente en humedales, ¿sí? En ese entonces empecé a hacer ese tipo de trabajo con la comunidad, concientizar a la comunidad fue duro, ¿sí? Para poder hacer entender a la comunidad fue duro, pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Entonces, hoy estamos hablando de cómo proteger ese territorio que nosotros, en el cual vivimos, y que desde allí nacen todas las afluentes hídricas, donde alimenta no solamente a las nazas, sino también a la población campesina y floriana, y por qué no decirlo, a los del Candelaria, porque el agua acueducto regional está en Candelaria, esa zona. Entonces, debido a eso, nosotros vimos de que había la necesidad de tener el cuidado del territorio. Entonces hemos montado un control territorial, que para muchos los que no conocen allá y no han ido, pues no saben qué es eso, ¿cierto? Pero algunos caleños habrán ido y pues se encuentran con un control en la entrada del resguardo, y allí pues no se deja ingresar a personas que no vayan con un permiso que la autoridad mayor haya autorizado, no puede ingresar. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque vimos la necesidad de que pues, antes de haber ese control, mucha gente de Cali, Florida, Mira, de otras ciudades, tenían pues el lugar de cacería, o sea, un club de cacería. Y entonces, eso nos vimos la necesidad de que nos teníamos que controlar. Y entonces empezamos a hacer el control con la guardia, que hemos montado el control, llevamos 8 años en ese proceso allí. Inicialmente fue duro, hasta para nosotros mismos, ¿sí? Porque pues tener un control ahí un momento otro en la vida, eso era duro, ¿cierto? Mucho más para los campesinos y los del casco urbano que subían a se encontraron con eso, fue duro para ellos. Pero nosotros les explicamos por qué estamos haciendo esto, ¿sí? Hoy, mucha gente de la ciudad nos felicitan por haber hecho eso. Suben al territorio, suben a la zona de páramo, pero con un permiso que la autoridad les ha dado, ¿sí? Muy moderadamente suben. Entonces estamos en ese proceso, y yo creo que hoy se ve el fruto de ese control y el fruto de ese cabildo que hoy estamos controlando y cuidando el medio ambiente, porque ahí nosotros estamos cuidando. Por ejemplo, prohibimos la cacería, la pesca, la tala de bosque y las quemas indiscriminadas y mucho más
el resguardo de los 5.700 hectáreas que tiene, esa gran parte son Pero páramos. el Y nosotros hemos declarado zonas de reserva, zonas intocables. Entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de esos recursos hídricos? La comunidad, los floridanos y, por qué no decir, los grandes empresarios de los agricultores. Entonces, pedimos a esas entidades que nos ayuden a cuidar eso, porque ahí está la vida, como dijo el doctor, ahí está la vida de todos nosotros, en esa cordillera. Ahí está la vida de nosotros, está la farmacia para los pueblos indígenas, porque los medicamentos están allá, y entonces por eso nosotros los cuidamos. Yo quiero decirle a estas entidades que han venido aquí a Colombia, ayúdenos a proteger eso, porque por ahí, por esta zona, por esta cordillera, tienen bien puestos los ojos la troncal de la Orinoquía al Pacífico y cruza esa cordillera. Eso nos perjudica a nosotros, no solo a los indígenas, sino a todos los vallecaucanos. ¿Y por qué no decirlo al mundo entero? Porque esa es la fábrica de agua que tiene esa cordillera, es el pulmón de todos nosotros. Eso quería decirles a ustedes, contarles esto pues a grandes rasgos, porque también allá hacemos todos los rituales de nosotros, de armonización. Esta mañana para venirnos acá hicimos la armonización porque no nos fueran a trabajar ninguno y llegamos en primer lugar. Entonces, esa es la cultura que tenemos allá, que pronto, en un futuro, ustedes puedan visitarnos. Estoy hablando allá afuera con los compañeros que son de Armenia, cristianos. Felicitarlos a ustedes que están aquí. Si algún día tienen la oportunidad de ir a conocer nuestro territorio, bienvenidos siempre. Muchas gracias. Bye, Wedge, José. Vicente, que nos da un panorama muy general de lo que significa ese territorio y el rol, como decíamos, y la responsabilidad de ese resguardo por el cuidado de la tierra, la biodiversidad y el agua en el municipio de Florida. Yo le doy la palabra a Fabio para que nos cuente un poco cómo fue la experiencia de ellos, porque como lo dice el mayor Vicente, nosotros también lo decimos, el territorio no es un lienzo en blanco. Cuando nosotros llegamos a relacionarnos con ellos, ellos ya venían desarrollando un trabajo de recuperación y restauración, y lo que nosotros llegamos fue articular esas iniciativas para acompañar también técnicamente con esquemas como el del Fondo del Agua para la Vida y la Sostenibilidad de Azocaña, que ellos aceptaron recibir esa colaboración de Azocaña. Pero entonces quiero que Fabio nos diga qué significó el proceso de llegar con este proyecto para las dinámicas que ustedes ya traían de transformación y restauración, y cómo ustedes han, en primer lugar, recibido esto, por qué ustedes deciden articularse a este proceso, y por último, cuáles son las expectativas que ustedes tienen de la continuidad, como dice el mayor Vicente, del cuidado de estos territorios para la sostenibilidad de toda la región. Maguapete, Chinsay, allá Fabio Piso Mestizo. Buenos días a todos, mi nombre es Fabio Piso Mestizo. A ver, el recuerdo que está el país es un pulmón, digamos, de respiración de aire y de agua. Nuestro resguardo tiene 10 lagunas, 34 afluentes que tienen el río Santa Bárbara, y el río Santa Bárbara es un afluente del río Fraile, que es el que comunica Florida. Entonces, es más o menos lo que tenemos allá. Nosotros en el resguardo, hasta la fecha, llevamos de las 5.000 y pico que nombramos de hectáreas, tenemos conservadas 1.100 hectáreas en temas de aislamientos, envejecimiento y todo eso. Pues
no solamente con la Fundación Caicedo González, sino con otras entidades. Este proyecto Valle Rural significó mucho para nosotros, pues porque es algo que primero pues, se consultó con las comunidades, que estuvimos de acuerdo de realizar ese proyecto y se me acercaron en los puntos estratégicos de concentración. Ya lo decía el mayor Vicente, el tema de acueductos rurales, no solamente el tema indígena, sino el tema campesino, pero no solamente el tema campesino, sino los dos municipios que es Florida y Candelaria. Entonces, era muy importante realizar ese proyecto allá, porque pues, a pesar de que hemos conservado todo eso, siempre teníamos dificultades y es el tema que nosotros tenemos toda la capacidad, digamos, de personas y todo eso, pero no tenemos las herramientas, que eso era muy importante, que siempre monitoreamos el tema de las herramientas. Y con Valle Rural, en el caso de la Fundación Caicedo González, fue muy importante porque manejamos ciclos de herramientas paisagísticas, temas silvopastoril, enriquecimiento de bosques, uso de bosques nativos, aislamiento de protección, y un tema muy importante que también por primera vez en el resguardo se implementó, y yo creo que es un ejemplo para otras organizaciones, es el tema de un PSA. PSA es un pago por servicios ambientales, donde digamos lo designamos 30 hectáreas para ese tema, y donde también se tocó el tema espiritual, porque en ese donde pusimos el PSA es un tema espiritual que realizamos como pueblo NASA. Allí celebramos el nacimiento del sol y lo conservamos pues como puntos estratégicos y como monitoreo para ese tema. Entonces, algo muy importante que implementamos, nunca lo habíamos hecho. Fue muy importante trabajar con la Fundación Caicedo González el tema de silvopastoril, porque silvopastoril ya lo decía el mayor Vicente, resulta que hay ganadería, pero no controlada. Entonces, con ese tema de silvopastoril hemos implementado conectar zonas, bosques con potreros y hacer esas herramientas de silvopastoril para una controlación del ganado, para que el ganado no entre en las orillas de los ríos, de las quebradas, los nacimientos de ojo, de agua. Entonces es algo muy importante que pues realizamos en el resguardo. Con la fundación se invirtieron alrededor de 13.000 árboles nativos que fue comprado en la misma comunidad, ya lo decía la doctora, a un grupo de mujeres viveristas que estén en el resguardo, y donde allí mismo se compró especie. Pues bien, porque nosotros hemos tenido la experiencia y resulta que con otros que nos han apoyado en el tema de árboles, resulta que todos los árboles nos lo habían llevado desde acá, de la parte plana, y resulta que los sembramos allá y no nos pegaban. O sea, si pegaban un hito, no pegaban todo. Entonces la idea fue con este proyecto comprarlo en la misma zona, que peguen en la misma zona. Pero también a eso, el tema de árboles fue muy importante porque allí escogimos los árboles que queríamos. Resulta que hay veces nosotros decíamos que los animalitos nos dañan los cultivos, pero no sabemos por qué. Resulta que la extensión del humano va abriendo y va dañando su hábitat. Y lo que hicimos fue implementar árboles frutales que los mismos animales se conserven allá. Entonces ya los animalitos no necesitan ir acá al cultivo de nosotros a comerlo, sino que ellos ya tienen su frutico en las mismas montañas consumiendo eso. Entonces algo importante que también realizamos en este proyecto, el tema de aislamientos, uno de los aislamientos que hicimos con la fundación fue importante porque implementamos un tema de cercas con postes metálicos que nunca lo hemos hecho tampoco en el resguardo. Y bueno, nos pareció bueno porque fácil y todo eso y más duradero. Resulta que tenemos un problema cuando hacemos aislamientos con muchos postes de madera, pues eso no nos dura mucho, 2 añitos y ya se van para el suelo. Entonces es algo que nos dure allá porque pues la idea es conservarlo para siempre, no por el momento del proyecto nos duren siempre. Entonces el enriquecimiento de bosques es algo tan muy importante porque digamos teníamos zonas donde, ya lo mencionaba el mayor Vicente, donde fueron talados por los colonos y nunca se recuperaron. El tema también cuando no teníamos el control territorial allá, subía gente y nos metían candela a los bosques. En el caso del páramo se nos incendió varias veces por allá, nos tocaba ir a apagarlo por allá. Entonces, de verdad que eso nos tocó irlo recuperando. Con este proyecto ya hemos ido recuperando todo eso. Y en el momento pues, del proyecto no se ve el impacto. Ahorita ya llevamos 2 años y apenas está viendo el impacto que ha ido dejando el proyecto allá en el territorio. Entonces eso es muy importante para nosotros. El páramo ha sido muy agradecido por nosotros también. El páramo, alrededor del 2016 que se hizo el control territorial a 2024,
llevamos 2 nevadas en nuestro páramo, que nunca se había visto en la historia de páramo, las tinajas, páramo se llama Las Tinajas. 2 nevadas donde pues él nos ha mostrado los resultados que nosotros le hemos invertido a él. Entonces es como algo muy bonito. Es un páramo que no tiene ningún algo de protección ni nada, o sea, un páramo muy, digamos, no tiene ninguna tal páramo de Palmira y el de Las Tinajas, que es el único que no tiene ningún régimen pues, de protección allí, está solo. Por eso yo lo decía Mayor Vicente, y se nos quieren entrar muchas entidades, pero no con el fin de proteger páramos, sino con el fin de destruirlos, de temas de zonas mineras, todo eso. Entonces pues, lo hemos estado conservando de ahí, pero yo sí diría que estos proyectos como Valle Rural, con la Fundación Price González, ojalá nos sigan apoyando muchísimo, porque nosotros tenemos toda la voluntad, pero como le decía, no tenemos las herramientas. Y por sí, desde siempre hemos sido conservadores del territorio. Ya con nuestro presidente, pues nos sacó el decreto como de ser digamos, algo ambiental allá en el territorio. Y pues seguimos conservándolo, pero como igual nos sigue faltando hacer más inversión en nuestro territorio. Nuestro territorio, el resguardo Páez, tiene de las 5.000 y pico hectáreas que están constituidas, pero hay otras casi 2.500 que estamos por constituir, que es el tema de la ampliación de resguardo. En el mero páramo son 3.200 hectáreas de zona de páramo, pero digamos, nos queda faltando mucho tema para invertir en esos territorios, tema de más aislamiento, más enriquecimientos. Y también algo muy importante con la Fundación Price González fue, digamos, el poder articular entre el resguardo y esa entidad. O sea, nosotros al comienzo teníamos una desconfianza a las entidades que entran al territorio, resulta que fue un tema de compartir experiencias y le dimos la oportunidad a la Fundación Price González que entrara ya a trabajar en nuestro territorio, porque nosotros siempre hemos sido y seguiremos siendo testigos de las fundaciones que entran al territorio, pues no con un fin de, digamos, siempre en la mira de la protección del territorio. Y esta oportunidad con Price González fue importante, nos conocimos, nos vendamos, ellos iban diciendo cuándo lo que la gente quería, y se realizó el trabajo. Y también nos dio la oportunidad de trabajar allí dentro de la misma institución, que eso es algo importante, que nunca pues, un indio pudiera trabajar allí con la fundación, pues hice parte de esa fundación también. La experiencia articular de lo propio a la institucionalidad es algo chévere, uno va aprendiendo más en este espacio. Entonces eso es como lo a grandes rasgos, pues, porque pues, es mucho, ¿no? Pero pues aquí no hay el tiempo para comentar todas las experiencias que vivimos allá en el resguardo. Y invitarlos a que quiera poder conocer nuestra zona, pues ya con el permiso, como dice Manuel Vicente, a que conozcan nuestro territorio, que es un pulmón de vida de nosotros y para el mundo. Entonces ese es como el mensaje que doy aquí. Muchísimas gracias. Bye bye. Bueno, muchas gracias, Mayor Vicente y Fabio. Para cerrar, agradecerles a ustedes la escucha y los resultados, más allá de la data, los resultados se viven. Las transformaciones sociales son vida y son dignidad. Por supuesto que requerimos los datos, pero las voces del territorio, la dignidad y la transformación misma de la vida es lo que para nosotros como fundación es fundamental. Esta es la interculturalidad que vivimos en los territorios donde estamos, la confianza que día a día construimos y los sentidos mismos del ser resignificar los roles que tenemos en el territorio, el aprendizaje continuo a partir de la escucha de otras voces como estas que nos dan a nosotros la ruta de transformación en función de lo que es el propósito que tenemos como